Shalom Ahim, nuevamente un gusto y una bendición el poder compartir con ustedes una vez más estos pequeños programas. Y hoy día vamos más que nada a responder una pregunta que se nos ha formulado referente a lo que opina el pensamiento judío en relación a el pecado y el Redentor. Es así entonces como el pensamiento judío en realidad difiere mucho de lo que realmente enseñan las Sagradas Escrituras. Difiere mucho. Sabemos perfectamente que la mayoría del pensamiento judío en realidad está basado en sus propios escritos, Talmud y otras escrituras más rabínicas, y que de ellos en realidad, de eso ellos forman su base doctrinal, más que de la Torá. Y esta es una verdad, esta es una verdad. Y una vez más vamos a conversar referente a estas diferencias que tenemos en cuanto a pensamiento doctrinal. Es así entonces como el judaísmo en realidad enseña que no necesitan de un redentor a manera como creemos nosotros que establecen las Sagradas Escrituras desde el Génesis en adelante, a través de toda la Escritura, en que es necesario la muerte, el derramamiento de sangre, en este caso de parte del Redentor para nosotros, nuestro Mashiach Yahushua, bendito sea su nombre, sino que las Escrituras, dicen ellos, las Sagradas Escrituras, no enseñan tal cosa, dicen ellos. Bueno, vamos a ver por las Escrituras si estas enseñan lo que acabamos de decir, si es verdad o no lo es. Es así entonces como el judaísmo piensa que el hombre por sí mismo tiene la capacidad de redimirse a través de ciertos trabajos que él puede realizar en cuanto a la elevación de su alma. Y por tal razón es que tenemos una diferencia enorme en cuanto a el concepto de Mesías. Las Escrituras enseñan una forma de Mesías o un concepto de Mesías, y como decimos, el pensamiento rabínico tiene otra. El pensamiento rabínico dice que el Mesías será un hombre común y corriente, un sadik entre la generación de que llegado el momento el santo bendito lo va a sacar a luz, y este será quien hará una forma, una manera, un tipo de redención que no tiene nada que ver con una redención espiritual, sino más bien en lo político, en lo natural. Y la pregunta es si esto verdaderamente es así en relación, como decíamos, a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Entonces, el pensamiento judío es que el hombre por sí mismo, practicando su propia justicia, él puede redimirse sin necesidad de mediador, sin la necesidad de un goel, de un redentor, sino que por sus propios méritos. Se dice que para eso está la sedaká, la tefilá, y que eso con todo eso basta y sobra como para poder acercarse, elevarse por sí mismo hacia el Creador. Pero ¿será esto realmente el pensamiento bíblico, el pensamiento escritural? Vamos a leer algunos textos de las Sagradas Escrituras para poder poner una base, un fundamento, si este pensamiento es tan así, tan real, como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Proverbios 20, el verso 6 primeramente, y luego seguiremos los versos 8 y 9. Dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
Esta es una pregunta de las Sagradas Escrituras. Estamos citando las Sagradas Escrituras, las Escrituras inspiradas por el Eterno, porque nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por el Eterno. No ponemos en duda de que esta sea palabra del Santo bendito. Y el verso 8 dice, el Rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir? Por favor, ponga atención. Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado. ¿Quién puede decir, qué hombre puede decir que él a sí mismo está preguntando la Escritura? Puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado. Estamos citando las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Santo de Israel, Baruch Hashem. En el mismo libro, en el capítulo 21, el verso 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Vale decir, yo puedo decir que soy un hombre íntegro. Yo puedo decir que soy un hombre muy bueno. Yo puedo decir que yo soy un hombre salvo. Pero esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Y mi opinión puede dictar de mucho a que esto verdaderamente sea realidad. Entonces dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahweh pesa los corazones. Pero es el Eterno quien tiene la última palabra. Pero lo que debe importar aquí es lo que el Eterno piensa de mí, no lo que yo pienso de mí mismo. Amén. Hacer justicia y juicio es a Yahweh más agradable que sacrificio. Altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Esto está diciendo las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Entonces, ya las Escrituras nos están enseñando algo referente a si necesita el hombre, sí o no, un redentor. O si el hombre puede por sí mismo redimirse, elevarse y salvar su alma, haciendo como decíamos recién, o practicando su propia justicia. Ya estamos viendo que las Escrituras nos están enseñando que esto no es así. ¿O es que estamos interpretando tan mal las Escrituras? ¿O es que en realidad esto quiere decir otra cosa? Me parece que no, de ninguna manera. Usted puede ver, si quiere, el profeta Jeremías en el capítulo 5, en el verso 1, pero quisiera compartir con usted lo que nos dice el profeta en el capítulo 17, los versos 9 y 10. Fíjese lo que dice el profeta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amado, ¿quién puede conocer su propio corazón? ¿Conoce usted su propio corazón? ¿Conozco yo mi propio corazón cuando el Eterno es el Eterno? Por favor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y viene la respuesta, yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces, ¿quién puede decir, amado, de que en realidad él por su propio mérito, porque según él considera que tiene un corazón recto, porque según él considera que tiene la fuerza, la capacidad de poder redimirse a sí mismo, elevarse y, como decíamos, y alcanzar la salvación por sus propios méritos?
Sí, porque, a ver, si yo estoy todo el día con el sidur de ahí de oración, orando a cada momento y haciendo sedacá, y con eso considerando que no necesito un redentor porque me es ya con esto de sobra, porque estoy practicando yo mi propia justicia, que eso es suficiente, entonces quiere decir que lo que el Eterno nos está enseñando acá en estas citas de las Sagradas Escrituras están equivocados. Entonces, ¿a quién le creemos? O a ver, ¿de qué parte entonces tendría que ubicarme yo para poder entender si esto es como dicen los hombres o como dicen las Sagradas Escrituras? Estamos viendo que las Escrituras nos están enseñando que el hombre en su propia opinión, si considera justo, en su propia opinión se considera recto, en su propia opinión se considera bueno. Pero, ¿será eso cierto a los ojos del Creador? ¿Será eso cierto a los ojos del Eterno? ¿Y qué pasa con el tiempo antiguo cuando el hombre que pecaba tenía que presentar un sacrificio? Y para los pecados de muerte que ya hemos comentado en ocasiones anteriores, para los pecados de muerte no había remisión posible. El pecador moría irremisiblemente. ¿Y qué pasó con todo eso? Cuando el Eterno cambió de pensamiento. Cuando el Eterno nos dice en las Sagradas Escrituras que yo, haciendo tefilá y sedacá, me es suficiente y me salvo solo. ¿Dónde enseña eso? Las Sagradas Escrituras. En ninguna parte. En ninguna parte. De manera entonces es a quién le creemos. Vamos a ver lo que nos enseña aquí el profeta Ezequiel en el capítulo 22, versos 30 y 31. Dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, dice el Eterno, a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. Buscó entre todos un hombre, uno solo, un justo, que tuviese la capacidad, que se pudiese ahí poner entre él y la tierra, un intercesor, un intermediario, y no lo halló, dice el Eterno. Es el Eterno quien le está diciendo esto, no es el profeta, no es otra persona, sino el propio Eterno. Y dice, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Yahweh el Señor. Entonces, amados hermanos, estamos viendo que dicta mucho, de lejos, la opinión de aquellos hombres que dicen que por mis méritos, haciendo yo mis propios méritos, puedo alcanzar la salvación. ¿Dónde está eso en las Sagradas Escrituras? Por favor. El Eterno nos está enseñando que el hombre no puede redimirse a sí mismo. Necesita de un redentor. Necesita de alguien que pueda suplir esa necesidad. De manera entonces, como decíamos, que está muy lejos de lo que realmente el Eterno quiere enseñarnos. Quiero llevarlo también a Eclesiastés en el capítulo 7, el verso 20. Fíjese lo que dice Eclesiastés. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Escuchó? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien
y nunca peque. Esto dice el sabio Salomón. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Además de eso, fíjese lo que nos enseña aquí mismo en el verso 29 ahora. Y aquí solamente esto he hallado, que Adonai hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos, ¿quiénes? Los hombres. Acabamos de leer, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. El hecho de pecar nos separa de nuestro Creador. De manera que, como yo no tengo esa capacidad y ningún hombre la tiene, mal podríamos entender, creer o pensar que solo por mis méritos, solo a través, como decíamos, de la tefilá y de la sedacá, yo puedo alcanzar salvación. Ese pensamiento está en contra de las Sagradas Escrituras, en contra de lo que el Eterno ha establecido. Es así entonces ahora, ¿cómo es que viene a nosotros, acude a nosotros las enseñanzas del rabino Shaul, el apóstol Pablo? Que mientras más uno conoce al apóstol y aprende de sus enseñanzas, entiende por qué se le odia tanto como a nuestro santo y bendito Mashiach. ¿Por qué se le ha calumniado tanto? ¿Por qué se ha hablado tan mal de él? Mentiras, calumnias, que no enseña eso las Sagradas Escrituras. Lo que estamos haciendo en estos momentos es solo responder a una consulta que se nos ha hecho referente si esto está así o no, si se necesita o no un redentor. Ya usted está siendo testigo por las Sagradas Escrituras que el hombre por sí mismo no puede salvarse, no puede redimirse, no tiene esa capacidad. Viene aquí entonces el apóstol a enseñarnos en Romanos 5, verso 12 primeramente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El judaísmo enseña que en Adán estaban las almas de toda la humanidad en él. Eso lo enseña el judaísmo. Creo que es conveniente aclarar también, como en todo orden de cosas, que no podemos decir que todo el judaísmo en sí piensa de esta manera. Si conocemos las escrituras de los rabinos antiguos y sus pensamientos referentes al Mesías, dictan mucho de lo que piensa hoy día el judaísmo moderno. El judaísmo moderno se ha echado al bolsillo muchas de las enseñanzas de los sabios antiguos en relación al concepto de Mesías. Y aquí entonces lo que dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es así entonces que esa es nuestra realidad. Nos decía el sabio Salomón que una cosa él había hallado cierta, que Adonai hizo al hombre recto. Por supuesto que este es un tema un poco más extenso y que ya lo hemos tratado en capítulos anteriores. La relación del hombre con el pecado, ¿cómo fue? ¿Hizo el Eterno al hombre con la mancha del pecado en sí? ¿Hizo el Eterno al hombre con la inclinación al bien y al mal? ¿O es que puso en el hombre el libre albedrío con la capacidad de que él pueda escoger? Pero una cosa es cierta, para no entrar en detalle,
en lo que recién acabamos de comentar, porque ya lo tenemos en capítulos anteriores. Una cosa es cierta, el hombre pecó, Adán pecó, y a través de su pecado, el pecado pasó a toda la humanidad y entró la muerte. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo al rabino Shaul, bendito sea, de bendita memoria, bendito sea su nombre también. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua HaMashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bendito sea el Señor. Y es así entonces, porque solo conocemos de uno solo, de un hombre, en este caso un hombre en lo natural, desde el punto de vista como hombre, que no tuvo pecado, que pudo romper la maldición de la muerte, que pudo hacer ese sacrificio pronto, capaz de poder a través de él, de todos los que creemos en él ahora, alcanzar salvación y vida eterna. Porque, para terminar, el judaísmo místico dice lo siguiente en relación al primer y al postrer Adán. Dice que el primer hombre, ese hombre que fue creado a imagen y semejanza del Santo Bendito, aunque fue creado de esa forma, en un momento toda esa luz, cuando entró el pecado en él, de alguna manera se apagó. Mas no se apagó totalmente. Vale decir, el hombre aún caído lleva en sí parte de la imagen y la semejanza del Creador, aunque no como era en el comienzo. De manera que dice que esperan al postrer Adán, como así enseña el Bereshit, que el hombre fue creado en el sexto día. Este postrer Adán, dicen ellos, vendría el sexto día en la tarde, justo en el momento donde el primer Adán pecó. Eso lo dice el judaísmo místico. Ahora, ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos que nuestro santo Mashiach Yahoshua, que no conoció pecado, que nunca transgredió la Torá, es el único que mantiene la imagen y la semejanza del Creador. Y que este postrer Adán hará su retorno nuevamente a la tierra al término del sexto milenio, lo que fuera sombra, el sexto día de la creación. ¿Me hago entender? De manera que desde ese punto de vista el judaísmo místico no está tan equivocado, porque ese postrer Adán llegará, pero ese postrer Adán es Yeshua, nuestro santo y bendito Mashiach, que estuvo aquí entre nosotros, que fue tentado en todo, mas sin pecado. Por lo tanto es el único Sadik y es realmente el Cordero de Pesaj que quita el pecado de la humanidad. Shalom.